7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Este Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Este Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Esa mañana, ¿cómo están esos ánimos? Por favor, escríbanos desde el lugar donde se encuentren, díganos cómo se encuentran, cómo están, por dónde andan. Nosotros queremos saber si ustedes están con el mismo ánimo que está 7F Ecuador por más democracia. ¿Cómo estás, Carlita? Buenos días, Andresito, muy buenos días a todos ustedes que se unen a la señal de Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero quienes nos sintonizan a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias a quienes se unen con nosotros en todas nuestras redes sociales. Empezando con Daft Punk, acordándonos de este grupo que se acaba de separar después de 28 años de estar juntos. Eso fue Muy triste, muy bastante triste. Por supuesto, los cascos más famosos, creo que más que Star Wars por ahí. Sí, pero no sí, sé, sí, me sí, van a sí. matar que acaban de decir. Es que eso, tienen pero- unos videos bastante interesantes, Sí, medias sí, traptas, sí, medias sí. chéveres. A mí me gusta. Íconos de la música electrónica, Sí, ¿no? sí, Franceses, Daft Punk. Bueno, gusta, estamos me ahí recordándolos en este lunes. Oye, iniciando este lunes. qué bueno que hayamos coincidido, ¿no? Sí, Qué bueno que nos guste la misma pista. Pocas veces pocas veces. nos encontramos en estas pistas en las que podemos coincidir. Daft Punk es Pero qué bueno. increíble, muy Qué bueno, muy bueno. Así que empezamos este lunes 22 de marzo del 2021 con harta tela que cortar, todo lo que sucedió el Ay, día ay, de ay. ayer, ese debate presidencial que por ahí nos dejó algunos más confundidos que antes, a otros afianzados en su posición mucho más que antes. Así que el día de hoy tenemos un programa especial, pero no nos podemos olvidar de que también tenemos a nuestros queridos amigos los plumíferos que estuvieron el miércoles pasado con el señor Marlon Cadena. Así que vamos a recibir a nuestro segmento Mi Pluma lo eligió. ¡7F! Ecuador por más democracia. Mi pluma lo eligió. Volvemos entonces a Estudio Tu Casa, solo tuya y nada más que tuya. Pilas con eso, ¿sí? Este domingo nuestros queridos Javier el Pollo Ojeda y el Patricio el Pato Peralta regresaron con el programa Mi Pluma lo eligió y conversaron con Marlon Cadena, quien es asambleísta electo por la bancada de la Izquierda Democrática. Escuchemos un poquito qué es lo que conversaron con Marlon.
Marlon, cuéntanos, ¿cómo recibiste tú esta noticia ya de ser electo asambleísta ahora para este siguiente periodo legislativo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encontró? ¿Con quién celebraste? Bueno, nosotros habíamos hecho un cuarto de guerra y en ese cuarto de guerra los muchachos, porque teníamos un equipo, alguien que llevaba el monitoreo de los votos, y ya tipo 5 de la tarde, cuando ya tuvimos un resultado extraoficial del CNE también y era comparado con el que nosotros llevamos, los muchachos esperaban que, obviamente, que tuviera una emoción desbordante y que ellos saltaban y ellos esperaban que yo me juntara a ese festejo. Sin embargo, yo tengo una filosofía, he jugado algunas finales en el ámbito deportivo, entonces sé que hay que mantener la calma hasta que los resultados sean oficiales. Hasta el último pitazo del árbitro hay que mantener la calma. Entonces uno de los muchachos, Sebastián, que siempre me acompañó en la campaña, es jovencito, tiene 19 años, me dijo: Marley, hemos ganado. Y quería que lo abrazara efusivamente y le dije, Sebastián, hay que mantener la calma, hay que esperar a que en este tan complicado ámbito, sobre todo por el Consejo Nacional Electoral, hay que esperar los resultados oficiales. Así es que luego fuimos al partido Izquierda Democrática. Partido de fútbol del domingo. Y al partido Izquierda Democrática, la sede. Y de ahí ya, bueno, con todos los compañeros compartimos, pero siempre he tratado de mantener un equilibrio hasta que haya los resultados oficiales. Yo he jugado algunas finales de fútbol, dijo, ¿no? Sí, no hemos sabido esos Yo tampoco sabía eso. Futbolísticos, tenía del un señor perfil, asambleísta de Pichincha. Presumimos que es futbolístico, ¿no? Porque sí, tampoco es que lo dijo, pero yo no sabía eso. No, yo tampoco conocía, Carla pero dice no. que finales barriales. Ya me voy, eso que no dije futbolín. Está bien. No, pero bueno, bien. saber también esos otros dotes que tienen los asambleístas ya electos y bueno, veremos más bien sus dotes que tendrán ya en la asamblea cuando estén en su curul. No se olviden de ver Mi Pluma lo eligió los días miércoles, los días domingo en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones a las 19 horas. Ahí está el Pollito Ojeda y el Pato Peralta, como siempre, con su toque espectacular para desnudar y desplumar a los candidatos, a los ya asambleístas en este caso. Efectivamente, Carlita, pero vamos entrándole ya a lo caliente, a lo álgido, a lo que tiene fuego. Vamos a echarle un poco de gasolina, ¿te parece? Porque ya está prendido, está que arde este tema, ¿eh? Vamos con Larry, el pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel. Escuchemos. Visítanos a cualquier hora y en cualquier lugar. www.pichinchacomunicaciones.com.es y en nuestro canal de YouTube. Activa la campanita y suscríbete. Pichincha Comunicaciones. ¿Qué dice Larry? Volvemos de estudios, señoras y señores, póngale mucho cuidado, mucha atención, por favor, álcele el volumen a su emisora. Si en este momento está sintonizando nuestra señal, recuerde que es la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. ¿Qué pasó el día de ayer en este debate acalorado, debate presidencial histórico? Porque ya hace algunas décadas, 40 años aproximadamente, que no se debatía y teníamos una segunda vuelta en la que se producía este debate presidencial. Así que escuchemos un poquito lo que de alguna forma recolectó nuestro medio de comunicación Pichincha Universal. Veamos. Eres un joven con ideas viejas. Candidato Lasso, estamos ya sobre tiempo. Candidato Lasso. Quiero recordar además a los dos candidatos lo siguiente. Las preguntas entre ustedes van al final del debate. No. Candidato Arauz, ¿serían dólares o sería humo en el bolsillo de los ecuatorianos? Candidato Arauz tiene un minuto para responder la interpelación del candidato Lasso.
Mira, lo que nosotros hemos propuesto es permanentemente que los dólares se queden en el Ecuador, comprando a los ecuatorianos, fomentando la producción ecuatoriana, generando trabajo para los ecuatorianos. Lo que ustedes ven aquí es un billete de dólar. ¿Sí ve? ¿Sí lo ve? Dinero, el 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 dinero. Aprende algo, dinero. Este billete de dólar, jamás permitiremos que nuevamente nos lo quieran quitar los banqueros o que quieran quitarse nuestros depósitos. Nosotros vamos a mantener la dolarización, que se escucha clarísimo. Yo le pregunto, Andrés, aquí hay una publicación tuya en el Observatorio de la Dolarización, donde tratas la desdolarización buena y planteas la desdolarización en el Ecuador. La pregunta es, ¿cuál Andrés Arauz tenemos esta noche? ¿El del Observatorio de la Dolarización o el que dice en un proceso electoral que quiere fortalecer la dolarización? ¡Oh, my God! ¿Sí leyó el artículo? ¿Sí lo leyó? Demostrando claramente que esa es una frase dictatorial. ¿Qué opinas de eso, Rafael? Digo, Andrés, perdón. Oiga, usted hasta sueña con Correa, ¿no? Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh. Qué divertido, señoras y señores. Joyas del debate. Primero quiero felicitar a nuestros compañeros de Pichincha Comunicaciones por esta joya que nos acaban de dar, este resumen, además. Bien, Pericles, súper bien hecho, estos momentos que quedarán como joyas para recordar sobre este debate presidencial de la segunda vuelta. Sí, Pericles estaba encendido por ahí, bien, felicitaciones. Mire, sí, vieron, me imagino que yo creo que la gran mayoría de las y los ecuatorianos estuvimos el día de ayer pendientes del debate presidencial. Yo creo que todos pudimos ver y recordamos estos pequeños momentos que se quedarán para la historia. Efectivamente, pero a ver, comentar un poquito sobre esto, me parece a mí que hay que verlo en estos términos y en estos tonos, porque efectivamente después lo vamos a ir desmenuzando de manera paulatina para que usted comprenda también el condumio, ¿no? Pero pensábamos que era primero aflojar un poquito los huesos, hacerlo un poco más suelto de huesos para que usted también entre en calor y se prepare, porque si bien este es el cruce, ¿no? ¿Cómo decir? El enfrentamiento, a priori el enfrentamiento, el calentamiento de motores, ya entrando en materia vamos a tener algunas contradicciones que también sería importantísimo dar su tratamiento, específicamente en el ámbito que tiene que ver con la gestión de Guillermo Lasso. Yo creo que Guillermo quedó debiendo muchísimo en cuanto a las preguntas y a las interrogantes que hizo el propio Andrés Arauz. Esta muletilla, que es muy a lo estilo de Durán Barba, pasó con el chocolate con Rodas, cuando asesoró a Rodas para la Municipalidad de Quito, para las elecciones que ganó el señor Rodas. Y ahora pasa con esta muletilla, este intento porque eso quede en el imaginario de la gente que estaba más bien se desgastó apreciando. Rápido, ¿no? Sí, se desgastó, dio papaya, sí, para que eso sea completamente revertido y de alguna forma comentar otro tipo de aspectos, porque fíjate que le preguntas sobre los Panama Papers, sobre sus paraísos fiscales y offshore, Delaware, Panamá, Miami, etcétera. Este banco, estos recursos que tiene depositados en Banisi, de lo que se tiene conocimiento, porque hay otros paraísos fiscales por ahí que están pululando. Se le consultó también sobre el paro nacional de octubre y fíjate que ahí él mismo se delató y dijo: yo defiendo la democracia, yo estoy del lado de la República. Y recordemos que para completar un poco esa apreciación de Guillermo Lasso en el debate de ayer, la democracia y la república en ese momento la representaba el propio Lenín Moreno, en palabras de Guillermo Lasso en ese discurso que dio el 4 y posteriormente el 9 de octubre en el medio de comunicación Teleamazonas. Entonces yo sí creo que, ya para ir entrando en materia,
¿Te parece, Carlita, si avanzamos y vamos desmenuzándole? Poco a poco lo que desgranando lo que sucedió. Este es un calentamiento en el que ya se ve el hacha, ¿no? Como se dice en el fútbol, pero vamos a ver quién es quién después en la cancha política de esta contienda electoral. Avancemos entonces, tenemos otro tuit de Enclave Política donde analizamos una pequeña partecita de lo que fue este debate presidencial y al inicio el tema económico fue el que abrió el debate, así que vamos a comentar un poco sobre lo que dijo Andrés Arauz sobre fortalecer la dolarización. Veamos. ¿Sí lo leyó? Porque claramente el artículo analiza las declaraciones de alguien parte de su coalición, César Roón, que en la asamblea declaró que había que ponerle fin a la dolarización. Es un artículo de análisis que ofrece alternativas a esa loca idea de César Roón que lo planteó en asamblea de poner fin. Nosotros vamos a fortalecer, insisto, la dolarización, pero generando trabajo en el Ecuador, no en Panamá o en Miami, donde usted tiene sus dólares. Nosotros queremos impulsar el trabajo productivo en nuestra patria y sabemos cómo hacerlo, protegiendo al artesano, al textilero, a ese productor de calzado en Tungurahua, que sabe que si se abre indiscriminadamente la economía, van a entrar productos extranjeros, incluso alimentos extranjeros. Por eso nosotros vamos a fortalecer la dolarización, porque sabemos cómo hacerlo. Volvemos entonces. ¿Qué decir al respecto de esto, Carlita? Porque me parece que es de sentido común esta muletilla que se ha utilizado en los medios de comunicación. Fíjate tú que constantemente se le atacó incluso desde los medios públicos y desde la banca pública a Andrés Arauz con este tema de que si él asume o gana una posible primera vuelta, que sucedió hace poco, se iba a desdolarizar la economía del país. Así es, y ya lo ha desmentido en varias ocasiones, ya lo ha explicado en varias ocasiones que se descontextualizó sus declaraciones en torno a este tema. Él ha sido parte del Observatorio de la Dolarización y también lo volvió a hacer el día de ayer, porque justamente el señor Lasso hacía alusión a un artículo que él había escrito en el Observatorio de la Dolarización y al parecer creo que el señor Lasso no leyó completo el artículo porque Andrés Arauz lo desmintió y dijo esto era un artículo referente a algo que había dicho el señor Ron, justamente sobre la dolarización, que es alguien que además trabaja cerca con el señor Lasso. Entonces, seguir con este tema es como, ya sabemos yo creo que es... igual Andrés podría haber apelado, Sí. ¿no? A la información que es pública y que está incluso en el repositorio, del Servicio de Rentas Internas. ¿Cuánto sacó el Banco de Guayaquil en el año 2019? En el año 2019 el Banco de Guayaquil sacó de la economía ecuatoriana nada más que $200 millones. Fíjese usted. Pero es que ahí es solamente, tú dices $200 millones. Estamos sacando esos dólares del país. Si queremos mantener la dolarización, tenemos que tener dólares aquí. Efectivamente. Si no, que vamos como los picapiedra con ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Piedromonedas, algo así se llamaba, eran unas conchitas. Ah, sí. Si no tenemos dólares, ¿cómo vamos a mantener la dolarización aquí? Es obvio, si queremos mantener la dolarización, los dólares tienen que quedarse aquí en el país. Así de sencillo, creo que para que todos lo entendamos criollamente. Sí, me parece que es una cuestión de sentido común. Fijémonos que uno de los pedidos de Guillermo Lasso por allá en el 2018 era esta cuestión reiterativa, insistente, de retirar el impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué retirar el impuesto a la salida de divisas? Claro, es un 5% el impuesto a la salida de divisas. Usted haga cuentas cuando son $200 millones de impuesto que paga. Digamos, ¿no? Pues estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que eso ha pagado. Pero eso es un porcentaje elevado cuando tú quieres sacar 500, 600 millones, 700 millones, 1.000 millones de dólares de la economía. Entonces permite que ese capital que está saliendo de la economía nacional, una mínima parte por lo menos quede en el erario público y sobre todo en el mercado interno, que es tan importante, ¿no? Pero ¿qué sucede si el Ecuador se convierte en el reflejo de lo que pasó en Brasil? En Brasil, para que usted tome en cuenta, en el gobierno de Bolsonaro en estos últimos años,
entre el 2017 y el 2019 salieron de la economía brasileña nada más y nada menos que 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares es prácticamente el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Entonces, yo sí quiero que reflexionemos los ecuatorianos alrededor de esta premisa, ¿no? Porque no es cualquiera. Esto quiere decir que hay capitales, hay agentes financieros que están concentrados primero en promover los capitales golondrina a través de esta inversión extranjera que termina siendo un eufemismo porque no existe en la historia ecuatoriana, según las cifras, los datos del Banco Central, no existe inversión privada en el Ecuador que haya permitido el crecimiento, la generación de empleo o el crecimiento económico. No hay evidencia empírica de eso. De hecho, desde 1979, prácticamente desde el retorno a la democracia, hasta el 2014, son los datos con los que se cuenta, la inversión pública siempre fue superior a la inversión privada. Ni en los momentos más neoliberales que vivió el país, ni con León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Yamil Maguad, a pesar de que ellos tenían ese discurso y esa impronta en la que se exigía la inversión privada para reactivar la economía, generar empleo, etcétera, etcétera. Ni siquiera en esos aspectos, ni siquiera en esos momentos y en esas coyunturas, el Ecuador tuvo una inversión privada que permita y fortalezca el aparato productivo. Entonces yo sí creo que eso es un eufemismo. No vaya a ser que el Ecuador se convierta en el Brasil contemporáneo. No diga. No diga, mi estimado Andrés. Y hoy tenemos también otros pequeños bytes que estamos sacando a través de otros tweets que tenemos. Y hay un montón que podríamos analizar, Andrés, pero vamos sacando uno que otro para tenerlo en estos momentos. Creo que tenemos bastante tiempo para seguir analizando el debate durante la semana. Durante la semana vamos a ir analizando. Así que vamos con otro tweet que tenemos de la página del Twitter de Enclave Política. Veamos qué nos dice y regresamos a analizar. Vamos ahí. Que pueden haberle causado daño a su familia son muy lamentables. Pero aquí estamos hablando de que en octubre del 2019 hubo una violación sistemática de los derechos humanos. El defensor del pueblo ha dicho que incluso va a acusar al jefe de Estado y a su aliada María Paula Romo por delitos de lesa humanidad. Eso es lo que estamos hablando. No se pueden comparar con una deportación. Estamos hablando de asesinatos extrajudiciales. Estamos hablando de abuso a las personas que protestaban. Estamos hablando de motocicletas que rodaban encima de los ciudadanos que protestaron. ¿Y sabe por qué? Todo por querer satisfacer al apuro unas condiciones de la banca y del Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos una política soberana, respetuosa de los derechos humanos, en donde vamos a trabajar en conjunto con los pueblos y nacionalidades en convertir realidad el Estado plurinacional. Usted dice que es un nuevo sistema. No es un nuevo sistema. Está vigente en la Constitución del 2008. Es realmente lamentable que usted, queriendo aspirar a ser el primer servidor público del país, hable mal de los trabajadores en el sector público y no sepa siquiera la Constitución del Ecuador. Seguimos con la réplica del... Volvemos entonces, acá preocupados, un poco consternados, porque parece que para algunas personas la palabra no es sagrada, pero bueno. Le seguimos metiendo leña al fuego en este espacio 7F Ecuador por más democracia, tu espacio. ¿Se acaba entonces de confirmar o se cancela mismo la entrevista? Cuente. Sí, lamentablemente la señora Valeria Coronel no estará con nosotros, es docente de la Flaxo y además está invitada por nosotros para este espacio. Ella es la directora regional de Calas. Me dice que tienen una reunión del comité y que va a faltar a la entrevista que ya estaba anunciada con nosotros, así que mil disculpas a nuestra audiencia. De todas maneras, continuamos con nuestro espacio y ya les diremos con quién analizamos. Pero no se preocupe usted, vamos a seguir aquí al frente, al filo del cañón, donde las papas y el pan queman, así que usted no se preocupe, tiene a la Carlita, me tiene por ahí a mí también escondido, pero ahí estamos, ¿sí?
quédese tranquilo que por ahí el doctor Acosta está ya gestionando alguna paparrucha. No, dice que sí es verdad, ya. Por ahí está gestionando algo. Vamos a ver qué nos tiene deparado el futuro. Andrés, entonces. Y justamente hablando sobre el debate presidencial, algo que a mí me preocupó muchísimo y fue esas preguntas y repreguntas que se hicieron entre los candidatos y algunas que quedaron en el aire. Una de ellas fue la que lanzó el señor Arauz y decía, haciendo alusión a algo tan importante como fue el informe del Comité de la Verdad, tomando en cuenta todo lo que sucedió en octubre del 2019 y recordándole al señor Lasso que él había dicho que tomaría en cuenta a la señora María Paula Romo para que sea parte de su gobierno. La respuesta del señor Lasso fue responder con otra pregunta, fue responder con otra cosa y no hubo una respuesta de parte de él. Yo quería saber realmente, y yo dije tal vez va a contestar por qué no estuvo ahí para recibir el informe del Comité de la Verdad. Creo que eso es un tema muy importante para el próximo presidente y yo sentí al menos que el señor Lasso lo minimizó mucho o simplemente se hizo el loco. Eso es una de las cosas que a mí me impactó mucho del debate ayer, Andrés. Sí, yo creo que se hizo loco con muchas cosas. Bueno, me sí. parece a mí. Sí. Es que es lo que comentamos al comienzo, al inicio de todo esto, Carlita. La capacidad que tiene Jaime Durán Barba, que incluso en su propio libro lo ha planteado, él considera que hay una primera impresión y con esa primera impresión hay que construir una especie de muletilla que quede en el imaginario de la gente, porque la gente es simio, no piensa, no tiene la capacidad de discernir, dice Durán Barba. Entonces, como no tiene la capacidad de discernir, meditar y reflexionar al respecto, entonces debemos dar una primera impresión que quede en el inconsciente de la gente y que a medida de que vayamos avanzando en el debate tiene que ser reiterativo, frecuente, sistemático, etcétera, 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 para que cale en ese imaginario colectivo. Yo creo que me parece a mí que ha faltado un relevamiento de información, de datos, ya poniéndonos un poco más rigurosos, para hacer comentarios al respecto, para incluso saber manejar las preguntas que pueden ser incómodas para los candidatos. Muchos ecuatorianos nos seguimos preguntando qué pasó, qué sucedió. De hecho, esa es la principal pregunta del documental que estamos realizando en este momento en este espacio. ¿Qué pasó en estos años en el gobierno de Lenín Moreno? ¿Cómo asume con una impronta y una característica progresista claramente afincada en lo que fue la tesis del neodesarrollismo, capacidad fuerte del Estado, regulación, control, posibilidad de generar empleo, reducción del desempleo al 4%, la tasa más baja que hemos tenido en la historia de este país, y al mismo tiempo esa impronta y esa tesis con la que asume el gobierno, darle ciertos matices y toques que permitan la continuidad de ese proyecto político. Recuerden que Moreno se presenta como el candidato de la mano tendida, que ayer lo dijo Guillermo Lasso: yo soy el candidato de la mano tendida. No sé si lo tomaron en cuenta. No se coja los dichos del otro candidato. No se coja los dichos de su socio, ya, ya, por pues favor. No sea así, ya tampoco ya. Entonces creo que en ese marco me parece a mí que nosotros nos seguimos preguntando qué pasó en ese gobierno, en este gobierno, cómo fue capturado, cuándo hubo la convivencia de estas dos agendas, ¿no? Esta agenda progresista, que me parece a mí que claramente la expresa Arauz, y esta agenda neoliberal, que claramente la expresa Moreno y Lasso. Totalmente. Entonces, me parece que la interrogante central es ¿qué ha pasado? Y frente a ese ¿qué ha pasado?, la propia academia tenía una incapacidad de responder los sucesos de estos últimos años. Y los medios de comunicación ni se digan, porque no han aplicado ni siquiera el rigor mínimo de las 5W, como se conoce en el periodismo, ¿no? Y no se han preguntado cómo sucedió esta captura, por qué dio ese giro de 180 grados, por qué el parricidio de Moreno a Correa, o ese intento de parricidio,
¿Por qué se produce un quiebre dentro de Alianza País? 23 asambleístas se van con Correa, el resto se va con 47 se va con Moreno, Lasso. ¿Cómo se dio el ajuste estructural en términos económicos? El 87% de las reformas de carácter económico en el legislativo se dio con el apoyo de la bancada del señor Lasso, Así con es. Creo. Y recordemos que el señor Diego Ordóñez del día viernes estuvo bravo también. No quiso responder. Estuvo bravo. Verá, nosotros de aquí... Yo le dije, vamos un segundo round. Sí, vamos un segundo round. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial ahí, porque justamente y para decirles de aquí, ya vamos a entrar también en ese tema, así... Vengan a nuestro programa, siempre los vamos a tratar con todo el respeto del mundo, creo que es algo que nos caracteriza, y si no estamos de acuerdo, también esperamos del mismo respeto. Lo hicimos con el señor Diego Ordóñez y le preguntamos justamente esto que dice Andrés, del 87% de la bancada de Creo estuvo a favor de las reformas hechas y realizadas por el gobierno de Moreno. O sea, yo creo que con eso ya es el vivo ejemplo de quién ha cogobernado en este tiempo. No, Carlita, perdóname, Dime. ahí te equivocas. ¿Por No qué? hay cogobierno. Hay el gobierno. Hay el gobierno, o sea, Señor no Lasso. es que cogobernó. Sí, tienes razón. Han gobernado. Me o sea, retracto. es que ese es el ejercicio que nosotros en este momento incluso estamos haciendo. ¿Cómo sucede este giro de 180 grados? ¿Cómo se produce? ¿Cuándo conviven estas dos agendas en el gobierno entre 2017 y Así 2018? ¿Y cuándo ya se produce la captura total del gobierno de Moreno? Cuando el Banco de Guayaquil, el Banco de Pichincha, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador capturan al gobierno y deciden, a ver, esto tienes que hacer en materia económica. Recuerden que Richard Martínez es un asesor endosado es un asesor y posteriormente es un ministro endosado por el señor Guillermo Lasso. Ahí no hay en dónde perderse, me parece a mí, ¿no? Vamos, avancemos, mi querido Andrés, porque ya tenemos también a un gran invitado que ha respondido a nuestro llamado, pero vamos a terminar con nuestro segmento de Larry antes de continuar. Casado nos falta, vamos con Casado, ¿te parece? Sí, y después analizamos en tal caso las encuestas. Las analizamos con Marcel Merizalde, que nos está acompañando. Le pedimos a Marcel, denos unos 2 minutitos, 3 minutitos, mi estimado por favor. Marcel, para que pueda ver con nosotros y también comentarlo, porque ya lo decían nuestros compañeros de Punto Noticias, y el día de ayer una gran sorpresa que tuvimos en la televisión ecuatoriana fue yo no le diría ni siquiera entrevista. ¿Qué hacías vos? Peor debate. A ver, yo quiero hacerte la pregunta que le hizo la Alexis a la Liceña. ¿Qué hacías vos? Como en el puesto del señor Casado, yo creo que sí me hubiera levantado y me hubiera ido. Sí, yo creo que más bien me saco el sombrero por el señor Casado por haberlo respondido de manera tan caballerosa, de manera tan, yo creo que diplomática, ¿no? Paciente, bastante paciente, y también recalcar, quienes nos ven en otras partes del mundo, que no todos los periodistas en Ecuador somos así. No. Si se enojan en nuestro y programa, a ver, Carlita, nosotros a ese estamos señor tranquilos. no se le puede decir periodista. Ni siquiera periodista. Pero no me refiero tanto a Andrés Carrión, sino más bien al señor Jorge Ortiz. Los dos. Sí, al Andrés... yo tuve la posibilidad de presenciar esa entrevista que tuvo con Rafael Correa cuando inició Hora 25. Y realmente fue una persona completamente desubicada, pero claro, con el señor Correa es un poco difícil, ¿no? Por supuesto. Es una persona que tiene una capacidad para ponerte un tate quieto en... ¿Sabe qué me dio a mí la sensación? De que el señor Andrés Carrión no iba a reaccionar así y algo le dijeron por interno. Me dio esa sensación. ¿Por qué no veamos el video? ¿Qué les parece? Y venimos a comentar. No habría aceptado la invitación. Sí, porque ustedes son muy cínicos. Y además son muy fanáticos y mienten mucho. Está usted insultando, Ese es el problema. Así no vamos a acabar con la polarización. Y así son personas como usted que son lasistas. Yo, por ejemplo... ¿Por qué asegura eso? Señor. ¿Por qué asegura eso? Porque usted lo ha expresado. Mire, ¿cuándo lo ha expresado? Por favor, señor Ortiz. Dígame que yo termine. ¿Qué hacen ustedes? Mienten, acusan sin bases. Señor, deje de increpar. A ver, usted no me increpa a mí cuando dice que soy racista. Por favor, conténgase. Yo sé que ustedes, por ejemplo, tienden al fanatismo del correísmo y de Podemos, pero... Señor Ortiz, no me vas a decir... No me vas a decir que sacar un ratito rápidamente. No me vas a decir... Porque me está interrumpiendo mi palabra, Andrés. Pero tú también estás diciendo... No, perdona, pero yo no le he interrumpido cuando le he dicho lo que ha querido. Ok, entonces ya. Gracias, Andrés. Ya. Entonces... Pero perdóname. Aquí el que pone las órdenes y soy el moderador, soy yo. Y tú te vas a someter a lo que yo disponga aquí.
No es que tú me vas a dar instrucciones de por qué yo tengo que... Yo no te voy a dar ninguna instrucción. Perdóname. Así tampoco, No, Andrés. no, es Así que aquí tampoco. yo pongo orden Andrés, aquí. él me está increpando, Andrés. Tú Así vas a tampoco. someterte a lo que yo disponga aquí. Es la única cosa que te pongo. Y eso que viene con ese tono. Porque yo soy el moderador y Claro soy que el sí. anfitrión. Y nadie te lo Ok, está discutiendo. entonces tú no me Pero vas a entonces, decir qué es lo que Andrés, tengo que hacer yo. Andrés, entonces cumple con el rol. ¿Cuál es el Por rol? favor. Y ahí está, me estás dando indicaciones. ¿Quién eres tú para darme indicaciones, No me dices Fernando? así, Andrés. ¿Quién eres tú para darme No indicaciones? seas irrespetuoso, Yo Andrés. soy respetuoso y te he dado todos los tiempos. Pero lo que te pido de favor es que no me des indicaciones, no me des instrucciones. Aquí el que manda soy yo. Yo quiero dar paso y la bienvenida a Marcel Merizalde, que nos acompaña el día de hoy. Queremos comentar con Marcel esto porque, a ver, hacerlo en términos periodísticos, vamos a hacerlo. Pero tenemos un invitado que nos va a ayudar a desmenuzar. Marcel, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Andrés Durán, me acompaña Carlita Coronel. Tienes silenciado tu micrófono, Está me parece, silenciado tu estimado micrófono, Marcel. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, Carla. ¿Cómo están ustedes? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Marcel. Gracias por atender nuestra invitación. Acá no te vamos a poner las órdenes, no te vamos a decir acá el que mando soy yo. No mandamos ni en la No casa. mandamos ni en la casa, Ahora aquí. efectivamente. Así que quisiera tener tu apreciación al respecto de este comportamiento de los medios de comunicación. No mientas otra vez. Además, Estos ¿qué Andrés. apreciación te merece el comportamiento de este Andrés y de este Jorge Ortiz? Empecemos por ahí primero, A Marcel. ver, me parece que es una mejor evidencia. Me parece, decía, que es la mejor evidencia de lo que podría ser un gobierno del señor Guillermo Lasso, ¿no? Gente totalmente autoritaria, envalentonada, gente que necesita gritar al resto para que le escuchen y le obedezcan. Me parece que están claramente demostrando cómo podría volver a ser o podrían volver a ser los gobiernos en el Ecuador, con gente totalmente irresponsable, con gente que no se hace cargo de lo que dice o de lo que hace, pero sobre todo, insisto, el autoritarismo, que me parece que es lo peor, ¿no? Aquí se hace mi palabra, ¿y por qué? Porque yo lo digo. No, porque aquí mando yo. Entonces, eso me parece que está bien para, no sé, 50 años atrás, un siglo atrás. Ya no está Ecuador para estas. Sobre todo, me parece que hay algo que no están considerando ni siquiera el candidato banquero Guillermo Lasso, ¿no? El 60 y más % de la población votante el 11 de abril tiene menos de 45 años de edad. Esa parte, ¿por qué no la entienden? Yo no comprendo por qué no la entienden. Es gente que tiene otra visión de la realidad, Otro que chip. creció, si ustedes quieren, con el fin de los gritos. Ya estaba terminándose esta era oscura en el mismo Ecuador. Ya no, los capataces ya no funcionaban. Inclusive los padres tuvieron que saber manejar de otra manera la situación interna en cada uno de los hogares. Entonces me parece que esa es la mejor demostración, insisto, de lo que nos puede pasar. Yo soy ateo, pero que Dios nos coja a todos, por favor, confesados, porque imagínense tener un tipo de estos capataces en la presidencia de la República y una serie de capataces menores en cada una de las instituciones del Estado, ¿no? Nos sacarían a patadas realmente. Pero bueno, ventajosamente sé, y después del debate de ayer, que eso no va a pasar en el Ecuador. Hoy estoy mucho más convencido que la gente definitivamente, los votantes, se van por el progresismo. Andrés, no mientas otra vez. No, yo no voy a mentir. Voy a estar sujeto a la evidencia. Bueno, en realidad, en esta pregunta que quiero hacerte, no hay evidencia empírica, no hay datos, no hay nada que lo respalde, porque es una pregunta de carácter de apreciación, de percepción. Yo quiero preguntarte, Marcel, ¿qué piensas tú al respecto del debate presidencial? ¿Quién consideras que ganó y quién consideras que perdió? ¿Cuál es tu apreciación subjetiva, por favor? Ya, yo desde lo subjetivo, así desde lo más interno posible, yo tengo la sensación que este debate lo ganó el señor Arauz, ¿no?
por algunas razones afectivas sencillas, mucho más calmado, mucho más pausado, un joven respetuoso con el resto de habitantes, llamemos, de este debate, ¿no? Porque básicamente tenía 2 contra 1, a la propia presentadora, porque no fue otra cosa, no fue una moderadora, sino una presentadora, y también al señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso con un autoritarismo también tenaz, ¿no? Imagínense tuteándole al joven, y el joven con total respeto, sin ponerle en su lugar. ¿Qué hubiese hecho yo? Aunque yo odio los títulos, ¿no? Los maestros universitarios tenemos más títulos que periódico, pero no usamos muchos, yo no los uso, pero yo en todo caso, digo desde mis adentros, desde lo objetivo, le hubiese puesto en su lugar al bachiller, ¿no? Y le hubiese dicho para mí, para usted, pues para usted, yo el doctor Arauz. Le hubiese puesto en su lugar, porque le tuteaba como a un muchachito, ¿no? Como un muchachito le tuteaba, le ninguneaba, lo que quería hacerle sentir el poder del adulto, el poder del banquero, el poder de la economía. Y entonces sí, me parece que ayer ganó el señor Arauz por estas razones. Además, no sé si se fijaron, la escena final me encantó cuando Andrés Arauz sale de la mano de la esposa y se queda hacia atrás, hacia el fondo, el señor Guillermo Lasso rodeado de sus asesores lloriqueando. Me parecía la escena del mariachi, ¿no? De la película, cuando sale Salma Hayek tomada de la mano de Antonio Banderas en medio del fuego, en medio de las explosiones y las balas, así sonriendo, todo amorosos y afectivos. Y me quedó esa sensación. Tomando en cuenta que un juego simbólico muy increíble, Carla. Sí, ayer también anunciaba que va a ser papá nuevamente. Así es, el día de ayer es motivo de felicidad, por ¿no? supuesto, sobre todo porque igual desde lo subjetivo, un poquito ahí les da algo así como un llamado de atención a las nuevas generaciones que son objetores del matrimonio, objetores de la maternidad y la paternidad, ¿no? El joven presidente de la República, que me parece que así va a ser, un poquito les llama la atención y dice, sí se puede ser feliz en familia. Eso también es un llamado de atención. Qué fuerte mensaje, mira, no lo había notado. Totalmente. Claro, hubo mucha, yo creo que mucho simbolismo el día de ayer en este debate. El dólar también. El dólar, que sacó el dólar. Le dijo, chueco al comienzo, pero después le dio la vuelta. Sí, estaba un poco nervioso. Yo quiero también analizar un poco contigo, Marcel, la forma del debate. No sé si es que tal vez el resultado de este debate también se deba mucho a la forma como se dio el debate, es decir, cómo se plantearon las preguntas, había muchos temas en una misma pregunta que tal vez no permitieron a los dos candidatos desmenuzar de una manera que las y los ciudadanos podamos estar como más claros con sus propuestas. Es algo que a mí me dejó como esa duda. No sé si la organización en sí del CNE le faltó para tener un debate mucho más amplio, no digo en tiempo, sino tal vez en explicación, tomando en cuenta que además su moderadora dejó el debate horas antes del día anterior, y eso también como que ya causó un traspié ahí antes de empezar el debate. ¿Cómo viste esta organización, Marcel? A mí me parece que todo estuvo más bien estructurado para que se cumpla un juego de estrategias. Me parece que eso fue lo que organizaron las personas que estuvieron al frente de este debate por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué digo esto? No se privilegió algo que todos los ecuatorianos esperábamos, ¿no? Una serie de preguntas y de tiempos, sobre todo, que ayuden a desglosar los planes y programas de gobierno, sino más bien se dio, si ustedes notaron, era una especie de, a ver, tú tienes acá tiempo para sacarle la madre al candidato y el otro para replicarte, o sea, dense, lo que el público quiere es bronca. Les hacía de acuerdo, estamos en televisión, rating, por favor, cadena nacional, vean, paréntesis chiquito, es como cuando yo iba a la radio de un conocido dueño de medio de comunicación. ¡El nombre!
hay un poquito todos los días nos decía muy amablemente, pero pelense un ratito, pelense porque eso nos da rating. Porque de lo contrario, nadie nos escucha y es verdad, o sea, es parte del show mediático. Claro. Y yo tuve esa sensación ayer, ¿no es cierto?, que les daban chance de que se bronqueen porque estaban más interesados en el rating, estaban más interesados en que el Consejo Nacional Electoral tenga altos niveles de audiencia con la cadena nacional. Sí, con toda honestidad, ¿no? Y como les digo, me parece que más acá los que ganaron fueron los estrategas de comunicación. Nosotros podemos estar en contra totalmente del señor Guillermo Lasso, podemos estar, no sé, en contra de las formas que utilizó, pero hay que reconocer que la estrategia utilizada por Jaime Durán fue totalmente buena y válida. El Andrés no mientas otra vez. Dicen algunos entendidos que fueron 12 veces, yo las conté 14. 14, que es el número de veces que en conducta social tienes que meterle a la gente un término, una palabra, para que ésta funcione, para que ésta active los sectores del miedo, las amígdalas cerebrales, y ahí inmediatamente comience el ser humano a reaccionar. Si ustedes se fijan, ayer de noche mismo, Andrés no mientas otra vez fue tendencia nacional. Claro. Fue tendencia nacional en Twitter, y hoy todavía la gente sigue haciendo memes. Lo que quiere decir es que nos posicionó. Con el Andrés no mientas otra vez nos olvidamos justamente que el propósito del debate era conocer las propuestas de los candidatos. Miren cómo nos sacaron, igualito que los zapatos rojos del señor Guillermo Lasso hace un tiempo, ¿no? Igualito, todos nos concentramos en debatir. Oye, Los zapatos Marcel. rojos, feos, bonitos, costosos, baratos, de marca, no de marca, pero nos olvidamos completamente de todo. Miren, y los golazos que nos han metido en este tiempo, ¿no? Nos pusieron ayer a googlear a todos de lo de Python y del acuerdo de Nagoya. Nos pusieron a todos a googlear el día de ayer y fue tendencia también en redes sociales. Claro. Oye, Marcel, eso digo, fue un manejo de estrategas de comunicación, Andrés. Marcel, estimado Marcel, quiero consultarte sobre algo que lo acabas de puntualizar, ¿no? Esta estrategia que dices es válida por parte de Jaime Durán Barba, que no es la primera vez, lo hizo con Rodas, con Chocolatito, lo ha hecho con Mauricio Macri en Argentina, ha sido reiterativo y esta es su corriente de pensamiento y de accionar en el marketing político. Pero ¿consideras tú, Marcel, que con esto alcanza para ganar una elección? Porque planteado así, a uno le da la impresión de que el objetivo primordial no era ir a un debate presidencial y presentar las propuestas, sino el objetivo primordial era acabar con ese debate y que quede en el imaginario de la gente esto de Andrés mientes otra vez. ¿Qué piensas al respecto, estimado Marcel? Yo creo que, insisto en eso, ¿no? Aunque no lo queramos ver de esa manera, el señor Jaime Durán Barba sí es un genio del marketing político, así de sencillo, porque de hecho mira que nos pone primero lo que les comenté, ¿no? A debatir al tema esto. Segundo, le moviliza a toda la generación menor de 30 años, que está en alrededor del 28-29% del total de votantes, a construir memes. Y recuerden ustedes que el meme este momento en el mundo virtual es más importante que el pensamiento, pues, es más importante que la razón. Un meme dice más que 1000 palabras, eso es lo terrible. Se viraliza es una caricatura, ¿no? Claro. Una caricatura realmente es ganar por nocaut, mientras que escribir un artículo es más o menos ir suave, y tratar de concienciar a la gente. Claro, entonces me parece que en ese sentido no es descabellada la propuesta que hizo. Yo no dije que es descabellada, yo dije si con eso alcanza. Es que con eso va a ganar. Tampoco es que con eso va a ganar. Ya, perfecto, ahí está. ¿Sabes qué? Permíteme, te robo un espacio porque quiero dar paso a lo que nos dicen nuestros queridos oyentes y personas que nos siguen en las redes sociales. Fíjate que hay algo muy interesante que nos plantea el estimado Víctor Jaramillo. No voy a poder citar la primera frase, voy a trastocarlo un poquito porque no estoy tan de acuerdo con esa primera parte, Víctor. Pero ¿es real esto de que el autoritarismo del señor Guillermo Lasso, una persona ya adulta mayor, se impuso o quiso imponerse sobre la capacidad de un joven estudiado que tiene su recorrido académico y también su experiencia en el ámbito público? ¿O fue a la inversa? Me parece que solamente es un intento, ¿no? Y quizás si yo me voy igual a uno de los grandes maestros del pensamiento mundial, en realidad todo intento conlleva el fracaso, ¿no? O sea, no lo intentes porque vas a fracasar. Y eso se olvidó
por supuesto, Jaime Durán Barba. No había que intentarlo, había que hacerlo. Y me parece que por ahí tuvo un gran error, porque hay desaciertos y aciertos, ¿no? Entonces, no, yo creo que quizás mejor le ato esto con la anterior. No es que le va a alcanzar con esto al señor Guillermo Lasso para imponerse en las elecciones. Nos proporcionó diversión, esto es genial. Estuvo divertido el fin de semana. Un show match. Estoy seguro que rompió todo rating. Sí. Ayer la cadena nacional. Pero eso no le va a alcanzar, insisto, porque los votantes son extremadamente jóvenes y los jóvenes tienen otra visión de la realidad. Así es de completa. Es decir, lo que planteó el señor Guillermo Lasso estaba bien para una campaña 20 años atrás, no, 30 años atrás, muy bien estructurado, pero no se fijaron en lo que requieren los jóvenes. Yo creo que para los jóvenes más bien deberían fijarse no solamente en los asesores, sino en el propio presidente salvadoreño Nayib Bukele, un presidente que está ahí con los jóvenes, que hace memes del mismo, que él está haciendo TikToks, que está generando respuesta social en redes sociales, mojándose el vestido. Ahí me parece que está la clave. ¿Qué es lo que está haciendo el señor Andrés Arauz, no? Está en la calle permanentemente, está con la gente abrazándose, está permanentemente sintonizado con gente que son de su edad, pues. Con los pies en el bar. Está más cerca de los jóvenes, entonces. Claro, aunque se vista de joven, continúa siendo un adulto. Y no sé si se dieron cuenta de que Andrés ayer estaba con corbata, todo bien puesto el traje, y el señor Lasso estaba sin corbata. Claro, más juvenil. Me fijé mucho en eso. Pero quería comentar, antes de que se nos acabe el tiempo, estimado Marcel, y es que algo que también quedó ahí sin respuesta es una pregunta que hizo Andrés Arauz al señor Lasso, preguntándole sobre la vacunación del señor candidato a la vicepresidencia, el señor Borrero. Una pregunta que no fue respondida, y ya tuvimos esta lista, o al menos una parte de esta lista VIP, de esta lista de vacunados Gold, en la que hay muchos cercanos al señor Lasso. ¿Qué opinas tú sobre esta lista de los vacunados y cómo podría afectar esto en este momento coyuntural de la política ecuatoriana? Ayer a las 11 de la noche con 29 minutos el señor Borrero, efectivamente con un tuit mediante su cuenta personal, decía que él no se ha vacunado, pero todo lleva a pensar que él sí está vacunado. Si esto se llega a comprobar en estos días, es un caos ya técnico, ¿no? Ahí quedará el señor Guillermo Lasso para intentarlo quizás en una próxima vida. Así será de sencillo. No creo que vaya a avanzar mucho más. El pueblo, el público no le va a perdonar sobre todo esta gran mentira. Y lo de la lista de las vacunas para todos nos resulta extremadamente vergonzoso, ¿no? Total. Eso muestra en realidad cómo está compuesto el poder político en el Ecuador. Primero los VIP y luego los bis, los que somos simplemente de intención social, de interés social, ¿no? Quedaremos al final. Mira, Andrés, Carla, yo, tendremos que esperar hasta que se acaben todos los VIP, ¿no? Hasta el último VIP, y luego estaremos quizás entrando a la lista. Es vergonzoso realmente para un país como el Ecuador, que tiene apenas 17,5 millones de personas. Recordemos Chile, hasta el día viernes anterior que había monitoreado, ya había cubierto el 89% de su población con vacuna. Hasta el día viernes anterior que tengo la información. Y nosotros no tenemos sino migajas de vacunas y nos están hasta regalando. Vergonzoso, recuerden Andrés y Carla, cómo México tuvo que obsequiarnos $90,000 en vacunas para la polio. Es decir, en este momento hemos regresado efectivamente a ser un país de miseria, a un país que vive de la caridad pública, y eso no puede ser. Ecuador es un país vasto en inteligencia y en recursos. Y Guillermo Lasso tiene injerencia en todo esto, estimado Marcel, que mucho también le dijo y le increpó a Andrés, ¿no? Usted tiene presencia en las decisiones del gobierno de Lenín Moreno, no solo la lista de los vacunados Gold, sino en todas las medidas en temas de pandemia, en época de pandemia, la ley de apoyo humanitario, el rol que ha tenido su bloque político en el legislativo. ¿Qué piensas al respecto de esto, estimado Marcel? Se nos quedó frisado, Marcel. Sí, se nos frizó. Se censuró. Le bajaron el switch del internet a Marcel Merizalde, que nos iba a contestar justo la pregunta. No nos escucha.
Se quedó ahí sin contestarnos. No te comas el micrófono. Casi boto el micrófono de las iras que no nos dejan. No, se quedó Marcel sin señal. Qué lástima. Sí, nos vamos a quedar con las ganas de volverle a invitar. Seguramente los jefes de campaña de alguna lista política le cortó la señal. Sacando los cables de la casa de Marcel. Ojalá no tenga con CNT, creo yo, ¿no? No digas. ¿No digo? No, digo porque nos vaya por ahí a decir que estamos ahí hablando de más. Conspirando. Sí, pero antes de terminar el programa, el día viernes nos quedamos debiendo el ganador de la trivia, mi estimado Andresito. No podemos dejar de entregar el premio a quienes contestaron bien la trivia de la semana anterior. ¿Qué líder político fue presidente del Ecuador por 5 ocasiones? A. Isidro Ayora. B. Rafael Correa. Y C. José María Velasco Ibarra. La respuesta correcta. La digo yo. Denme un balcón y seré presidente, decía. No, denme un balcón y os gobernaré. Y os gobernaré, decía el señor José María Velasco Ibarra. Y tuvimos nada más y nada menos que 29 respuestas correctas, según nuestros compañeros. ¿29 de cuántas? 29 respuestas correctas de 48. 29, así que yo creo que por ahí estaban medio media cruzados. Media floja está esa historia. ¿Qué pasa? Sí, por favor, a ver, así que un número del 1 al 29, Andresito. ¿Del 1 al 29? Ajá. El 10. El número 10, el día de hoy le corresponde a un caballero. Por fin un caballero se lleva el premio de Pichincha Universal en nuestra tibia. Henry Bon, es alguien que siempre nos sigue. Muchísimas gracias. Ya te tocó, Carlito. No, el señor. Ya le tocó al Adrián, te toca a ti. No te hagas la loca. Con todo el gusto del mundo. Venga, mi querido Henry Bon, a recibir su premio con su cédula aquí en Pichincha Universal. Hasta las 2 de la tarde puede venir a retirar su felicitaciones. premio. Henry Bon, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de mañana, la siguiente trivia de esta semana. Nos dice Carlitos. Gracias a Carlitos en los controles. Javi Bisuete estuvo antes que él. Gracias al bandericero que anda por ahí. Pululando, coqueteando, como siempre. Gracias, Carlita, por acompañarnos en este espacio. Se le fue la luz, dice a Marcel. Se le fue la luz también al bandericero que anda por ahí también, creo. Gracias, Carlita, abrazo, por este espacio y sobre todo, gracias a ustedes. Recuerden que nadie más que usted tiene las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. Adiós.